Hola amigos, bienvenidos a Palabra que da vida. Bienvenidos en este 16º domingo del tiempo ordinario, en el que, siguiendo con un contenido muy parecido al de la semana pasada, también dentro del capítulo 13 de San Mateo, Jesús cuenta otra parábola relacionada con el mundo del campo, con la agricultura, algo que era imprescindible hacerlo en aquella época en que la mayor parte de sus oyentes eran pastores o labradores. A pesar del cambio de cultura, también nosotros somos capaces de entender estas parábolas. En esta ocasión es la parábola de aquel hombre que tenía un campo, que lo había sembrado y cuidado, y que un enemigo suyo, por la noche, sembró cizaña. La cizaña es una hierba mala que crece y que, bueno, pues al principio se disimula, pero cuando llega la hora de florecer y dar frutos, se da uno cuenta de que está estropeando la cosecha, porque a la hora de recogerla tienes un serio problema para separar un grano de otro. Los criados, ya saben ustedes la parábola, le dicen al dueño del campo que lo tienen que arrancar todo, y el dueño del campo le dice: tened paciencia, estad tranquilos, esperemos, y cuando llegue la hora de la cosecha ya haremos la separación. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? En primer lugar, queridos amigos, hay que ser sinceros y reconocer que todos nosotros somos el campo en el que Cristo ha sembrado la buena semilla de su palabra, de su mensaje, pero que también somos el campo en el cual el maligno ha sembrado la mala semilla del pecado. Y que en cada uno de nosotros hay trigo y hay cizaña, en todos, en todos. No se piensen que hay personas malísimas que no tienen nada bueno, o personas buenísimas que no tienen ni siquiera tentaciones. Excepto la Santísima Virgen María, todos somos pecadores. Por lo tanto, la primera lección es una lección de humildad. En mí hay trigo, es decir, en mí hay cosas buenas, y en mí hay cizaña, en mí hay cosas malas. Esta es una concepción del hombre, por ejemplo, muy distinta de la concepción protestante. La concepción protestante del hombre, la que arranca de Lutero, dice que debido al pecado original el hombre quedó tan dañado que es incapaz de hacer el bien. En cambio, la concepción católica es mucho más optimista, mucho más esperanzadora, y dice que el hombre quedó dañado, pero no tan profundamente que no sea capaz de hacer el bien. Con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, el hombre puede hacer el bien y evitar el mal. Es decir, con la fuerza de Dios el hombre puede merecer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sabiendo que esto es así, tenemos que luchar para que la cizaña disminuya y crezca el trigo. Es decir, tenemos que luchar cada uno de nosotros para que Dios pueda trabajar en nosotros y sacar de nosotros el máximo resultado posible. No nos rindamos nunca. Primera lección, no te rindas nunca, no te rindas. Te parece que no tienes remedio, te parece que te confiesas siempre de las mismas cosas, te parece que es inútil porque al final, al cabo de a veces demasiado poco tiempo, vuelves a cometer los mismos errores, tu carácter, tu genio, tu pereza, en fin, lo que cada uno de nosotros tiene, vuelve a salir adelante. ¿Y qué es lo que sucede? Te cansas y tiras la toalla. Y dices, ya no merece la pena seguir, ¿para qué luchar? Esto no tiene ningún fin positivo. Bueno, pues ese es entonces el principio del fin. Tenemos que imitar la paciencia de Dios. Si Dios no tira la toalla contigo, ¿por qué la vas a tirar tú? Si Dios te da tiempo, ¿por qué no vas a aprovechar tú el tiempo? Aprovecha el tiempo de salvación que Dios te da mientras vives para luchar. Y la mejor forma de luchar, queridos amigos, es el examen de conciencia y la confesión, aunque parezca que no da ningún resultado y que siempre nos estamos confesando de lo mismo. Es cuando dejamos de luchar, cuando nos echamos a perder. Por lo tanto, confesión, volver a empezar y paciencia para que, con el tiempo, la gracia de Dios pueda lograr en nosotros los mejores frutos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.